buenas noches a todos. Gracias por haber venido el día de hoy. La manera más veloz de presentar a los dos escritores indispensables que están aquí en el teatro esta noche con nosotros es decir que los dos nacieron en Nice, que los dos han publicado alrededor de 50 libros y que los dos aceptaron de manera muy generosa venir a platicar al Hey Festival esta noche a propósito de sus libros. Si no les parece a ustedes mal, salvo su mejor opinión, sugeríamos que esta primera mitad de la conversación, el doctor Jan Meyer y un servidor, lancemos unas cuantas preguntas sobre literatura y sobre su vida a Jean-Marie Gustave Leclésio, y la segunda mitad sean ustedes quienes envíen también preguntas para nuestros autores invitados. Pues sin más, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, estamos muy contentos, y yo le quería preguntar a el maestro Leclésio. Usted en el Extras Material escribió que las palabras en estado puro son como animalillos primitivos. Decía usted que las palabras en realidad son como pequeños protozoarios o pequeños animalitos. Decía usted que los sustantivos a usted le parece que son como el núcleo, que los adjetivos son como una especie de membrana que prolonga ese núcleo, y que los verbos son una especie como de flagelo que ayuda a que toda la frase se mueva hacia alguna parte. Esta imagen de las palabras como pequeños animales que están vivos y en movimiento y que tienen intenciones no es muy común. Entonces yo quería aprovechar para preguntarle a un autor que tiene esa conciencia de las palabras, preguntarle básicamente ¿cuál cree usted que sería el primer compromiso, la primera responsabilidad de un escritor que escribe obras de ficción? Cambiar el micrófono en primer lugar. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a la ciudad de Jalapa de su hospitalidad y dirijo mis agradecimientos al señor gobernador que acabo de encontrar, a la señora mayor de la ciudad, alcalde de la ciudad, ¿no? y a la tripulación del Festival y con una mención especial para la señora Cristina y la señora Lisbeth, y también a Magda. Ya, ¿cómo contestar? Primero yo tengo que decir que yo había completamente olvidado que había escrito esto, porque creo que escribí eso hace más de 40 años, y probablemente porque las palabras son animales, se me escaparon y no sé dónde han ido, quizás en otro escritor, es posible. Porque yo creo que el lenguaje no nos pertenece, el lenguaje es un bien común, y percibir el lenguaje como una especie de entidad viva, eso quiere decir que somos servidores del lenguaje, no somos los que utilizan el lenguaje, somos los que sirven al lenguaje. El lenguaje es el bien común y en algún sentido el lenguaje es superior al ser humano, porque el lenguaje, como cuando yo era niño, unos libros me fascinaban, eran los diccionarios. En tiempo que seguía la guerra mundial, no había muy pocos libros, y en la biblioteca de mi abuela había una buena colección de diccionarios, y especialmente unos diccionarios de los años 1857 que se llamaban Dictionnaire de la Conversación, diccionarios de la conversación. Eran hechos para las mujeres, o mejor dicho, para las señoritas que debían casarse y debían dar la prueba de alguna cultura a su marido para no darle pena en caso que el marido recibía a alguien importante. Y todos los temas eran estudiados, y esos diccionarios fueron hechos por muy buenos escritores como Jules Janin o como Victor Hugo o como Charles Nodier, artículos de escritores verdaderos. Y era muy interesante. Así, mi primer contacto con el lenguaje fue a través de los diccionarios, de las letras, de la letra A
a la letra Z, y me imagino, de América hasta Zanzíbar, y con artículos de fantasía. Había una mención muy especial para Napoleón, porque era escrito en tiempo de Napoleón III, así que cantaban las laudes del emperador. No sé si contesté, yo creo que no, pero... Creo que ya funciona, ¿sí? Ok. Después de que usted obtuvo el premio Renaudot en 1967 más o menos, publicó usted un artículo en Le Monde a propósito de Colette y se maravillaba usted del estilo de sus libros. Decía que, entre otras cosas, cuando uno está leyendo sus libros, uno ya no ve las palabras, uno está viviendo a través de esa especie de hechizo que son sus libros, y se olvida de que tienen como intermediario las palabras. Los libros que usted ha escrito también llegan a ese punto en que uno se olvida de lo que está leyendo, y pues quería preguntarle si usted cree que volver invisibles las palabras, que se olvide uno de eso y que entre directamente al mundo de ficción, es una de las obligaciones que tiene un buen narrador. Si el lenguaje es más interesante que la historia, ¿qué piensa usted de esos libros donde el lenguaje es más interesante que la historia? ¿El lenguaje más? Es más interesante que la historia que se está contando, por poner un ejemplo. Que el lenguaje más interesante que la historia, que el tema del libro más interesante, bueno, no, menos interesante que la manera de escribirlo. Es decir, sobre las responsabilidades que debe tener un escritor de ficción. Me gustaría mucho insistir un poco en esto y que platicara un poco más si tiene usted un decálogo, algunos puntos que crea usted que haya seguido a lo largo de su obra. Yo creo que también para eso he tenido que poner un poco de agua en mi vino, como se dice en francés, no sé si se dice en español eso. Alargar el vino, poner agua en el vino para que no sea demasiado fuerte, porque son expresiones radicales que ahora casi no me convienen. Es imposible separar el tema de un libro de la manera en que está escrito. Sería como separar la piel del cuerpo o separar la mirada del ojo. Es imposible hacer divisiones de este tipo. Y el estilo es el significado. No hay diferencia entre estas dos formas. Estilo y significado son una sola cosa. Y como tengo la buena suerte de estar sentado entre un escritor, un cuentero, y un historiador, voy a quizás pasar la palabra al historiador para que nos hable quizás de don Luis González, que es un buen ejemplo de la unificación del estilo y del mensaje. Efectivamente, el ejemplo de Luis González es espléndido. Luis González, que nos dejó en diciembre de 2003, es uno de los mejores historiadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, principio del siglo XXI. Hijo de campesino, de ranchero de Michoacán, y llegó al Colegio de México en tiempo de Alfonso Reyes y fue compañero de Juan Rulfo y de Antonio Alatorre, los tres hijos de ese occidente de México. Y Luis González empieza con una trayectoria académica clásica, trabaja bajo la férula de un gran pensador mexicano, don Daniel Cosío Villegas, que después de Alfonso Reyes fue director